001. Inicios. Un comienzo fue a los 3 meses del viaje de entrenamiento de Naruto con Jiraiya. El maestro de espías de Konoha recibió un mensaje urgente de uno de sus espías en Tsuchinokuni. Naruto no sabía de qué se trataba. El pervertido se negó a dígale por qué lo dejaron solo y, lo que es más importante, sin ningún entrenamiento durante 2 meses completos, si todo salió bien. Ni siquiera sabía por qué Jiraiya se negó a llevarlo con él, porque el pervertido perezoso se negó a toser. Incluso tanto. Entonces dijo que Iwa era peligroso, claro, pero ¿cómo se suponía que era más peligroso que Mizuno-kuni? Ya habían estado allí y ese lugar estaba lleno de psicópatas. Naruto había tenido sus razones para esta opinión poco caritativa y no fue enteramente por el pobre Aku. Durante su primera semana en el campo, había hecho algunos clones de sombras para ayudar al carro de un comerciante de pescado a subir desde el barranco en el que había caído. El comerciante le había ofrecido dinero de protección y, cuando Naruto se había negado, rogado por su vida, asustado de haber ofendido a Naruto, y en cierto modo lo había hecho, pero cualquier lugar donde ser amable con la gente tuviera ese tipo de reacción tenía que ser totalmente desordenado en opinión de Naruto. Y eso solo había sido el comienzo de todo, al menos esto está lejos de ser algo importante. Incluso tú no puedes causar demasiados problemas aquí, dijo Jiraiya y alborotó el cabello de Naruto, haciéndolo resoplar de indignación y apartar la mano. Para que lo sepas, ese pantano del pueblo no fue mi culpa. No me importa si eran altos y poderosos Kirichuounin, nadie exige dinero de protección a las niñas de las flores. Tenía 10 años, por el amor de Dios. Protestó. Oh, sí, ese país había hecho una impresión en él, está bien, pero no el tipo de impresión que Naruto expresaría en una compañía educada. Pero fuera lo que fuera Jiraiya, la compañía educada no entró en eso. Esos cabrones sifílicos de buitre desplumado y ostra con la mierda, y sacaron sus espinas de la ostra y el buitre era una ramera. Si había un lado positivo del tiempo que se vio obligado a perder en todos los distritos de luz roja que encontraron, fue que no tuvo que rebajarse a 4 letras poco imaginativas. Palabras. Si tú dilo, logró decir Jiraiya, y Naruto estaba seguro de que el problema en su voz era una risa tragada. Eso hizo que la conferencia sobre permanecer discreta que siguió no fuera tan efectiva. Makimura era una ciudad costera en el país del té del sur. Jiraiya dijo que tenía que comunicarse con sus informantes allí, pero Naruto estaba seguro de que realmente estaban allí solo porque el único país con el que Tea tenía frontera terrestre era fuego y estaba casi tan lejos como podían llegar. Lluvia y sonido. Podía leer el mapa muy bien, muchas gracias. Bendecida por un clima templado y soleado, Makimura atraía a turistas de todo el continente. Tenía largas playas doradas, un bonito paseo marítimo con hoteles de lujo, elegantes restaurantes y tiendas caras, un monumento de guerra a los muertos de alguna guerra civil histórica, varios santuarios grandes y, por supuesto, un gran barrio rojo con casas de geisas, casas de té, prostíbulos sencillos, bares y casinos. Vino como no para sorpresa de Naruto, la casa franca en la que Jiraiya lo metió estaba en la esquina más alejada del distrito rojo, acurrucado entre la pared que rodeaba el jardín de una casa de geisas y la orilla del mar. Era pequeño, pero bastante bonito. ¿Qué no puerta trasera? Preguntó y le dio al jardín detrás del alto muro una mirada de complicidad. Jiraiya lo golpeó en la cabeza. Compórtate, tú. Hay comida para una semana almacenada adentro, ten cuidado con las trampas. Tu tapadera es un trabajador de uno de los comerciantes, es mi contacto. Enviaré a alguien de Konoha para que te ayude a mantenerte encubierto y vigilarte. Jiraiya le dio a Naruto la información de contacto y los códigos del comerciante, y los códigos que reconocería a su niñera de respaldo. Luego dejó que Naruto revisara las trampas que habían mantenido la casa intacta en ese vecindario. A Naruto le tomó media hora descubrir cómo pasar el sello de la puerta. Por dentro fue arañado por un kunai venenoso y se encontró colgando del techo boca abajo. Kyuubi se encargó del envenenamiento, aunque todavía le puso la lengua púrpura y la orina azul. Esta fue la primera tarde de Naruto en el gran mundo por su cuenta. Y hubo otro comienzo, el comienzo antes del comienzo, mucho antes de que Naruto se convirtiera en Genin. El comienzo que Naruto no conocía había comenzado nada. 002. Midles otro comienzo fue en realidad un medio. 2 fugitivos de la graduación de Kirigakure en el correr. Mifusima Konatsu era la hija mayor de una prominente familia ninja Kiri. Sus padres eran Jounin, al igual que sus tíos y tías, y ella fue aclamada como un prodigio. Sobresalió en Kenjutsu y Genjutsu, era buena en Ninjutsu y Taijutsu y era bastante buena en la recopilación de información. Nadie tuvo ninguna duda de que se graduaría.
Ella también era hermosa, su cabello negro como la tinta y sus ojos grises. Tenía dinero, tenía 2 ofertas para su mano ya casado, era una de esas personas que lo tenía todo. Kaede fue otra historia. Era un huérfano sin clan y sin nombre que se había firmado a sí mismo por la vida ninja después de la muerte de su madre porque era la única alternativa a vivir de calles. Era un estudiante aceptable, pero realmente no se distinguía en nada, permaneciendo en medio de la multitud por la piel de sus dientes y gracias a la tutoría de Konatsu. Fue intimidado con frecuencia por su nombre femenino y sus maestros realmente no esperaban que sobreviviera. Solo tenía una ventaja. Él era el medio hermano de Konatsu y por lo que se suponía que ella no debía preocuparse por el hijo bastardo de su padre, lo hizo. A ella le importaba mucho. En Kirigakure los estudiantes que se graduaban se enfrentaron entre sí en duelos 1 a 1 a muerte, por lo que Konatsu y Kaede se encontraron parados en los extremos opuestos de una habitación vacía. Konatsu se preguntó si su padre era el que había organizado esto, para que Konatsu terminara con la vida del hijo que nunca quiso y nunca reconoció. El supervisor estaba de espaldas a Konatsu, siguiendo las reglas de forma redundante y, aunque Konatsu no podía ver su rostro, pensó que la línea de sus hombros y la inclinación de su cabeza hablaba de lástima mientras miraba a Kaede. No podía permitirse la compasión, así que apuñaló al Chunin por la espalda. Luego revisaron sus bolsillos en busca de dinero, saquearon la cocina de la academia por tanta comida como podían cargar cómodamente y correr para salvar sus vidas. Increíblemente llegaron a un puerto marítimo y al primer barco que lo abandonó. Se dirigía a una ciudad turística de Tea Country. Estaremos bien, lo prometo. Te protegeré. Siempre y cuando si se tienen el uno al otro, va a estar bien, le prometió Konatsu a su hermano y sonrió, pero estaba hirviendo de frustración por su propia impotencia. Era un milagro que hubieran llegado tan lejos y ella lo sabía. Lo sé, dijo Kaede y sonrió. Náuseas. En parte se debía a la forma en que el barco se balanceaba y descendía sobre las olas, pero la mayor parte era que él sabía lo improbable que era eso. Pero incluso un día de vida era más vida y sin Konatsu lo habrían puesto en el frío suelo de Kiriya. Todavía había vida, mientras hubiera vida había esperanza y esperaba un milagro. Después de todo, ya había ocurrido un milagro. 003. Termina cuando Mizuki se reveló a sí mismo como un traidor, fue el principio de un final. Tenía una amante, Ono Tsubaki, una mujer amable y cálida y una kunoichi leal de Konohagakure que se encontraba en una situación muy difícil después de su encarcelamiento. La primera etapa fue la negación. Debe haber habido algunos error, pensó, él nunca lo haría, nunca podría, pero lo había hecho y ella no sabía por qué. Era por dinero, se había vuelto tan insatisfecho como profesor de la academia, ¿qué era lo que Orochimaru podía ofrecer y Konoha no? ¿Qué fue eso? Era mucho más grande que la vida como un valioso shinobi de Konoha, como su amante. ¿No le había importado nada? La ira siguió pronto pisándole los talones a la negación, la ira por abandonarla, por escupir su amor y su confianza, y por dejarla a cargo de las consecuencias de sus acciones. Durante las primeras semanas se convirtió en una marginada entre sus aldeanos. Ella estaba alquitranada con el mismo cepillo que Mizuki, la que los había vendido por alguna razón. Era una preocupación legítima que sintió, ella sabía mucho. Él podría haberla confiado en sus confidencias, podría haber sido una cómplice, una espía que quedó activa incluso cuando lo habían atrapado. Después de todo, ella había sido la más cercana a él, la que más probablemente notaría algo andaba mal. Saber esto no la hizo sentir mejor. Fue interrogada rigurosamente e incluso después de ser declarada inocente había una mancha negra en su historial. No estaba en ningún periódico oficial, sino en la mente de la gente. Y si no hubiera hecho ya un Jounin, probablemente nunca lo hubiera hecho. He estado pensando, tal vez por eso se volvió como lo hizo. Quiero decir, soy muy consciente de que no es una excusa, pero siento la necesidad de entender aunque sea un poco, dijo. Le dijo a Umino Iruka, el antiguo mejor amigo de Mizuki y un camarada en este lío. A pesar de que Iruka estaba mejor que ella. Después de todo, él había sido el que había detenido a Mizuki. Lo sospechaban cuando ese ninja desaparecido mató a su compañero de equipo con su kunai, y aunque fue declarado inocente, la sospecha se prolongó durante años y bloqueó muchas perspectivas de avance. Bien podría haber sido el comienzo. Y es una razón, pero tienes razón, no es una excusa. Lo disculpe porque fue tratado injustamente, haríamos un flaco favor a quienes también sufren prejuicios, pero nunca pierden su integridad, respondió Iruka. Estaban comiendo ramen en Ichirakushi y no hacía falta ser un genio para saber quién Iruka estaba pensando.
El calor del caldo de ramen le quemaba la lengua y la vergüenza ardía en su mente. Nunca había tratado a Uzumaki Naruto con crueldad, es cierto. Pero claro, ella tampoco lo había tratado de otra manera. Ella no le había dado el beneficio de la duda que ni siquiera debería haber necesitado. Fue solo ahora, después de su valentía durante la invasión del examen Chunin y su recuperación del Godaime Hokage, que la gente estaba comenzando a ver a sus Jinchuriki de manera favorable. Teniendo probado la misma medicina amarga, Tsubaki deseaba haberle ofrecido al chico solo una palabra amable, aunque fuera una vez. Ella había aprendido el valor de esos de la manera más difícil. Ella había negociado con cualquier poder superior que pudiera escuchar que todo era simplemente algún sueño terrible, o incluso genjutsu enemigo, pero ella incluso había superado eso ahora. Ella simplemente estaba deprimida. ¿Has pensado en un cambio de escenario?, le preguntó Iruka. Él la miraba con preocupación y ella se dio cuenta de que sus palillos habían congelado a mitad de camino desde el cuenco hasta su boca. Dio un mordisco y masticó los fideos, sin saborearlos realmente. Espero que no estés sugiriendo que desaparezca, bromeó, pero se cayó incluso en sus propios oídos. No, pero podría darte 2 misión de rango C de un mes de duración en Tea Country, no se esperan hostilidades. Se puede pensar en unas vacaciones pagadas, sugirió. Tsubaki tomó la misión. Estaba harta de recordar haber entrenado junto con Mizuki, sus noches juntas, la dulce palabras y besos y las cosas pequeñas y crueles que ocasionalmente se escurrían de sus labios y que parecían tan obvias en retrospectiva. Estaba cansada de mirar a sus amigos con sospecha, preguntándose si Mizuki no había sido la única en albergar traición en su corazón. Era hora de poner fin al capítulo de su vida llamado Mizuki y 2 meses de aire fresco eran justo lo que necesitaba. 004. Interior. La casa segura que se había convertido en el alojamiento de Naruto estaba en mejores condiciones, por dentro de lo que por fuera le había hecho creer. Había sido construido de manera tradicional, con un pasillo que seguía el borde de la casa, una pequeña cocina con una estufa y un horno muy pequeño, un baño, una sala de usos múltiples que se doblaba como un sala de estar, un dormitorio y un comedor, cubiertos por tatami y escasamente amueblados. Había una pequeña mesa fácil de llevar a un lado, una estantería, un cofre y algunas almohadas para sentarse y eso fue todo. Encontró ropa de cama con olor a humedad desde el pecho. Todo estaba polvoriento y sus pasos dejaban claras huellas en las esteras. Una vez que Naruto atravesó las trampas, algunas de ellas eran ingeniosas y él iba a aprender a configurarlas de nuevo, lo siguiente en orden fue buscar la cena. Fue a la cocina y empezó a hurgar en los armarios. No había ni un solo paquete de ramen en la casa. ¿Qué clase de asquerosa casa segura es esta?, gruñó mientras recogía latas al azar de los estantes y leer las etiquetas. Había latas de judías verdes, puerros y castañas de agua en rodajas, cartones de salsa de manzana con sellos cuidadosamente pintados en la parte superior para evitar que la salsa se echara a perder y duraznos enlatados en almíbar. Había enlatado pollo y atún enlatado y varios frascos llenos de especias y del otro extremo del armario más bajo encontró una caja que decía Mama's Better Powdered Milk. Naruto tenía la sensación de que este suministro de alimentos sobreviviría a un apocalipsis a pequeña escala. Pero sin ramen. Nota para mí mismo. Ve de compras mañana, murmuró mientras tomaba una lata de frijoles y una lata de atún para hacer picadillo ninja, sin esperar el viaje de compras. Los tenderos siempre le cobraron más que a otras personas y los clientes lo fulminarían con la mirada. En realidad, las cosas habían mejorado después de que él trajo a Bachan de regreso a la aldea, pero eso solo significaba que ahora no sabía cuándo recibiría el tratamiento de hombro frío, pero nadie aquí sabía nada sobre él. Todos sabrían lo que él eligió decirles. Feliz con esta revelación, Naruto preparó su cena y se la comió. Después de esto, en realidad no había nada que ver con su día excepto preparar su futón, y se le ocurrió un nuevo problema. Aburrimiento. Naruto y el aburrimiento. De vuelta en Konoha y a mitad de camino en la prefectura de Tea Country, Iruka, Kakashi y Jiraiya sintieron un escalofrío recorrer su columna sin razón aparente. Naruto recorrió la casa en busca de algo con que entretenerse. No había mucho excepto una baraja de cartas y Naruto nunca había superado un solo juego de solitario. La única persona con la que perdió en las cartas fue él mismo. Luego se volvió hacia la estantería y miró lo que tenía para ofrecer.
Había dos Ichaichas, uno con un hombre y una mujer en la portada y el segundo con dos mujeres, pero Naruto había perdido por completo toda la diversión traviesa que al principio había obtenido al hacer algo pervertido cuando Jiraiya lo había convertido en corrector de pruebas y ahora simplemente no entendí lo bueno de contar la misma trama 100 veces con nombres diferentes. Había algunas novelas románticas, un libro de poesía que hizo que los ojos de Naruto se cruzaran cuando trató de leerlo, y varios manuales ninja. Ahí fue uno sobre hacer sellos simples, sellos de almacenamiento y similares, algunos sobre el mantenimiento de armas, algo sobre Art of War que también hizo que los ojos de Naruto se cruzaran, pero el último parecía prometedor. De artículos de limpieza a la guerra, cómo preparar tus propios explosivos, un manual de entrenamiento en Kagyakujutsu. 10 minutos y Naruto quedó enganchado. Solo había aprendido que las explosiones eran algo que provenía de etiquetas explosivas, y las sencillas instrucciones que le daba el libro le abrieron un nuevo mundo. 10 minutos más y volví a hurgar en los armarios, esta vez en busca de los suministros mencionados. Había una botella de lejía en el baño y la cocina tenía placas eléctricas, pero no había acero esmaltado, contenedores, por lo que era una cosa más que necesitaba comprar. La segunda receta necesitaba cristales de amoníaco y yodo. Había amoníaco para limpiar el inodoro, pero Naruto ni siquiera sabía qué eran los cristales de yodo. Él esperaba que no fueran terriblemente caro. Luego estaba la cosa con óxido y algunos otros polvos que no estaba seguro de dónde conseguir para hacer explosivos táctiles. ¿Por qué no enseñan esto en la academia? ¿No parece demasiado difícil?, preguntó a nadie, y miró a las ollas y sartenes a mano. No había esperado mucho, pero después de todo, esto prometía convertirse en una experiencia de aprendizaje. 005. Afuera una vez que amaneció, Naruto se fue en busca de ramen y empleo. El comerciante Jiraiya había enviado a Naruto se llamaba Matsuzaki Ariko. El anciano miró a Naruto cuando se rió del nombre de niña y rápidamente se rió enfermo cuando Naruto dio su propio nombre. ¿Vives en una enorme casa de cristal, cubierta de ramen?, gritó y apretó su estómago. Ahora Naruto lo miró, a pesar de que sentía que esto era algo que Iruka Sensei habría dicho que se merecía. Está escrito con el kanji de vorágine. Protestó. El anciano simplemente se apoyó contra el escritorio en su oficina y finalmente consiguió controlar sus risitas. Sí, y el mío es un remedio herbal, dijo. Llevaba un estúpido yukata con diseño de girasol y le gustaba golpear a Naruto en la cabeza con su bastón. Naruto procedió a clasificarlo bajo el encabezando Crazy Old Man en su mente y se llevaron muy bien después de eso. El trabajo estaba pagando, lo cual era bueno porque mientras Jiraiya le había dejado suficientes fondos para viajes a Naruto para los 2 meses, había aprendido temprano en la vida que tener un buffer nunca hace daño. La tienda estaba ubicada cerca del puerto, algo bueno considerando que el hombre vendía todo tipo de delicias importadas como café, chocolate, pasas y nueces, frutas frescas, galletas y queso, y naturalmente todo esto era traído a él por barcos. Había habido un envío unos días antes y las cajas habían sido trasladadas a un almacén que Matsuzaki había alquilado, y ahora necesitaban ser trasladadas a las salas de almacenamiento de la tienda. No puedo permitirme mantener a los hombres en nómina para que puedan sentarse sobre sus culos gordos, así que los contrato para esto cada vez. ¿Cuántos necesitas?, preguntó y se abanicó con su libro de cuentas. Era un día caluroso y prometió que solo haría más calor. Ninguno. Solo mira esto. Kage Bunshin. Hubo pequeñas bocanadas de humo y ruidos de reflujo y parloteo mientras el número de Narutos en la tienda Better Delicacies de Matsuzaki se elevó de 1 a 10. Y aquí pensé que se suponía que no debías dejar que la gente supiera que eres un shinobi. Matsuzaki arrastró las palabras con una voz que podría haber superado a Asuna por su sequedad. Naruto se rascó la cabeza y sonrió tímidamente. Yo también puedo evitar eso, prometió y aplicó Enge. Ahora había un Naruto y 9 de sus compañeros genin. No chicas, porque las chicas realmente no hacían el trabajo pesado en el mundo civil y por eso tuvo que usar a Neji, Lee y este chico Genai de los exámenes Chunin, el que decidió no completar la primera fase, por lo que el resto de su equipo estaba descalificado, para mejorar las filas. Se sentía un poco mal por hacer que el clon se pareciera a ese pollo, pero no todos podían ser ganadores siempre. Y entonces Naruto y sus clones se pusieron manos a la obra, agachándose y lanzándose y trepando y cargando cajas. Entre el almacén y la tienda. Kibaduo coqueteó con Nejiduo para asustar a Naruto, pero resultó que enloquecer no funcionó. Después de todo, tenían el mismo sentido del humor. Todo salió bien hasta el último caja de nueces, que Naruto llevaba con sus propias manos.
Unos 15 metros en el ajetreo de la calle, un hombre con una barba desordenada pasó rozando a Naruto, golpeándolo con fuerza en el hombro y casi tirándolo a la zanja. «Reloj, ¿a dónde vas, Punk?», gruñó el hombre al contacto, mirando a Naruto desde una altura impresionante. Sus bíceps parecían como si fueran jamones enteros, tratando de aparearse debajo de su piel cuando movió sus brazos. «Tú eres el que me empujó, idiota», Naruto le espetó al hombre y luego las cosas sucedieron muy rápido. El hombre se movió para golpear a Naruto, y Naruto podría ser solo un genin, pero incluso un estudiante recién graduado de la academia podría haber limpiado el reloj de este tipo. Naruto ni siquiera se molestó haciendo cualquier cosa elegante, simplemente le dio un fuerte golpe en el estómago con la esquina de la caja y siguió adelante mientras el hombre yacía en la zanja, gimiendo. Estaba tarareando felizmente y si la gente lo miraba, bueno, estaba demasiado acostumbrado a eso para incluso recuerda que no se suponía que hicieran eso aquí. Y siendo de un pueblo sin crimen organizado de ningún tipo, nunca se había molestado en saber que